Quizá uno de los problemas a veces para comprender el proceso penal mexicano es que el proceso penal acusatorio mexicano es mexicano. Y lo dice un extranjero. Cuando yo quiero entender o comprender el proceso mexicano desde mi modelo, no lo entiendo. México tiene dos variables muy importantes. Una, produce el proceso desde la Constitución y por tanto entonces exige un control constitucional del proceso, y luego la ley secundaria, que debiendo ser coherente con la Constitución, en el Código Nacional se cometió el error de copiar instituciones de otros países que no eran concordes o no estaban de acuerdo con la Constitución política mexicana. Escribí hace muchos años que el proceso penal acusatorio aprobado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las reformas constitucionales del 2008, eran reformas de un proceso de México para México. No era posible, desde mi personal estudio e investigación, que pudiéramos copiar leyes e instituciones procesales porque serían contrarias a la Constitución cuando, aclaro y repito, el proceso había nacido desde la reforma constitucional. Para ese entonces, casi ningún país reformó su constitución política, excepto México, para lograr la reforma procesal penal en el resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, ocurrió lo contrario, tanto a nivel federal como a nivel local. Crecieron los académicos de turno, que empezaron a traer de otros países ideas, instituciones, leyes, normas que hoy son contrarias a la ley y a la constitución política. Hay abogados, digamos, de despachos prestigiosos, abogados gritones, abogados de pecho afuera, que se fueron a estudiar en Estados Unidos porque a mí aquí en México no hay nadie que me pueda capacitar. Esta realidad llevó a que fueran a copiar normas o procedimientos o instituciones y traerlas, explicarlas, enseñarlas como si fueran nuestras. Entre estos se encuentran los mismos ministros y magistrados federales que han interpretado el Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014, con su reforma del 2016 de oídas, o como les haya sugerido el académico de turno o un secretario proyectista de turno. Piensen ustedes, o vean ustedes, o estudien ustedes cuántas veces se ha utilizado la palabra teoría del caso por magistrados o ministros de la Corte, que es una institución que no aparece en el código. Cuando somos asiduos lectores de las tesis aisladas y de la jurisprudencia viernes con viernes, no podemos sino preocuparnos de los criterios que salen de tanta discusión doctrinal, constitucional y legal. Uno quiere pensar que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran los grandes juristas del derecho y del proceso. Y no. Cada vez nos damos cuenta que el nivel de los doctorados, de las maestrías y de las especialidades se ha colado en los jueces, magistrados y ministros. Si alguno no está de acuerdo conmigo, con lo cual tiene libertad de discrepar y de estar en contra sin darme la razón, viene a estudiar críticamente, enfrentando la realidad de los manuales, de los protocolos y los acuerdos que han surgido de estos juristas para darnos cuenta que no se ha estudiado el problema con seriedad. Yo en lo personal he escrito un estudio jurisprudencial en cada una de las revistas de Inesius, que vamos ya por la 71, analizando los errores de interpretación de la jurisprudencia
en relación con el Código Nacional. Por tanto, puedo decir que he escrito 71 ensayos o investigaciones en las que digo, la Corte se equivocó. A veces en la literalidad de la norma, a veces en la fuente de la norma, a veces en la lectura de la norma desde la Constitución. Un tema serio, serio, porque me gusta el principio de constitucionalidad, me gusta el principio de legalidad.